El hombre opulento no entiende a las bestias mudas se parece. Así andan ellos, seguros de sí mismos, aprueban satisfechos su conducta. Como ovejas son llevados al Seol, los pastorea la muerte, van derechos a la tumba, su imagen se desvanece, el Seol es su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me curará de las garras del Seol. No temas si alguien se enriquece cuando crece el boato de su casa, que al morir nada ha de llevarse, no bajará su boato con él. Aunque en vida se daba para bienes, que hablaban cuando todo te va bien, irá a unirse a sus antepasados que no volverán a ver la luz. El hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, es ahora, Espíritu Santo, fuente de luz. ilumínanos. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy terminamos el libro de Proverbios. Esperamos. Les dimos la vez pasada la doctrina del libro de los Proverbios. ¿Qué tipo de doctrina tiene el libro? ¿De qué nos habla? Y lo primero, pues, de Dios, es lo que vimos la última vez. Se supone, decíamos que supone ya el monoteísmo, que se cree en un solo Dios, supone que el pueblo pues ya conoce de la revelación de Dios. Dios se complace en el justo, en sus buenos caminos, y de ahí se va a derivar el tema de la retribución. Al bueno le va bien, al malo le va mal. Otro de los temas es, o pudiéramos así a grandes rasgos, doctrina, enseñanza, la sabiduría. Al ser un libro sapiencial, un libro de la sabiduría, se nos va a hablar de la sabiduría. Primero, la sabiduría divina. El origen de la sabiduría está en Dios, de quien procede porque Él la ha generado. Y su preexistencia a todas las criaturas, así como ha creado todo, pues también la sabiduría procede de Dios. Es un don de Dios que se comunica a los hombres, es decir, no es solo algo propio de Dios, sino que también los hombres pueden aspirar a ella. Tomando la palabra cual persona viviente. Ya habíamos dicho, creo, alguna vez que a veces se va a hablar de la sabiduría como si fuera una mujer, como una persona, pues. La sabiduría se viste de gala, la sabiduría se embellece, la sabiduría camina. Entonces, la sabiduría como si fuera una persona. Entonces, sobre la sabiduría sería esa primera parte que tendríamos como que tener un poco claro, ¿verdad? La sabiduría divina y humana. Entonces, la sabiduría, cuando habla de la sabiduría divina, pues nos dice eso, ¿no? Tiene su origen en Dios, porque Él ha creado todo, y entonces la sabiduría existe desde antes que las cosas, ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y también
se habla de la sabiduría como si fuera una persona viviente. Ahora, la sabiduría humana comprende en los proverbios varios conceptos y se dividen en dos: la ciencia especulativa y la ciencia práctica. Entonces, es un libro sapiencial y sobre la sabiduría se divide en esas dos partes, divina y humana. Y en el ámbito de la sabiduría humana hay varios conceptos. El primero, la ciencia especulativa. ¿De dónde se saca esta sabiduría que es ciencia especulativa? Pues de la observación, del estar observando qué pasa, cuál es el orden de las cosas. Entonces, del estar reflexionando y observando, contemplando lo que sucede, de ahí surge esta sabiduría. Ya decíamos, pues a lo largo de los siglos o a lo largo de los años, pues las personas van viendo, ¿verdad? Que cada año pasa esto, cada mes pasa esto, cada que se ve esto en el cielo va a pasar esto. Entonces, esa sabiduría de estar observando, de estar poniendo atención, es una agilidad mental, ingenio, perspicacia para entender las sentencias de los sabios y sus enigmas. Y esto requiere pues cierta elocuencia, ¿verdad? Cierto arte para decirlo. Ya decíamos, pues la manera en que se escribe el proverbio facilita que se retenga. Más que ser un discurso, una explicación larga, es una pequeña frase que es fácil de memorizar, de retener, de repetir y que tiene una enseñanza que se puede reflexionar. Y la segunda es la ciencia práctica, que enseña a conducirse en las diversas circunstancias de la vida, más allá de observar qué pasa a nuestro alrededor. Ahora sí es como el orden moral, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, dentro de estos temas de la sabiduría, se nos habla de la rectitud moral, la justicia, el ser probado en los valores, la equidad, la práctica de todas las virtudes, alejarse de los vicios. Y todo esto requiere disciplina y corrección, es decir, no es que alguien nace con los valores, sino que uno tiene que ir forjando los valores. Y esto requiere disciplina y corrección. Si no nos corrigen, o si no corregimos a quienes viven con nosotros, a quienes queremos, a quienes van comenzando, pues difícilmente habrá o se llevarán adelante estos valores. Y el principio fundamental de esta sabiduría, como ya hemos dicho en varias veces, es el temor de Dios. Y aquí pues yo pienso que este contexto nos ayuda a ver los proverbios, recordemos, son cosas prácticas, ¿verdad? Lo que deberíamos de hacer para que todo funcione bien. Y se nos habla ya aquí, por ejemplo, de esto, de que en esa practicar las virtudes, alejarse de los vicios, y todo esto requiere disciplina y corrección. Y a veces falta en nuestra sociedad, pues eso, ¿verdad? Nadie quiere corregir al otro, ¿verdad? Ni en su propia casa. Y pues si no nos corregimos unos a otros, a nadie le gusta que lo corrijan, ¿no? Pero si no nos corregimos unos a otros, pues vamos a seguir igual y peor. Yo me acuerdo que una muchacha, pues su familia iba a misa y todo, y ella también, así por ir. Y ya fue a un retiro y empezó un poquito a acercarse más a las cosas del templo, a comprender un poquito más la palabra,
querer pues, ser un poco mejor. Y en la prepa donde ella estaba, o a lo mejor en la mayoría, pues, muchos de los muchachos ya, pues ya consumen alcohol, consumen drogas. Y entonces ella con los que se juntaba, que eran pues varios así medios, que ya tenían faltas disciplinarias, y ella habló con ellos, ella nos contó que habló con ellos y les dijo pues que ya se pusieran en paz, que dejaran las drogas y esas cosas y que pues, ya, o sea, que se centraran, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues le dejaron de hablar. Le dejaron de hablar y la muchacha andaba pues ahí a lo mejor un par de semanas así como que, me dejaron de hablar. Y dice ella pues que también ella estaba ahí había tenido ya reportes de disciplina, ¿no? Aunque ella dice pues que no se drogaba ni nada. Pero pasó tiempo y a lo mejor 2 o 3 de esos amigos se acercaron a ella a decirle pues ayúdanos, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Y ella pues digamos ya después entendió, ¿no? O sea, eso, a lo mejor eran 10 como los leprosos, ¿no? 10 y ella les llamó la atención y a lo mejor de esos 2 o 3, pero pues a lo mejor por esas palabras que nadie les había dicho o que a nadie le había importado decirles pues, que se pusieran en paz y eso a lo mejor hizo que ellos se preguntaran, o sea, es cierto, puedo ser diferente, puedo cambiar, pero ¿qué tengo que hacer? Esas preguntas. Entonces, a veces falta mucho de esto, ¿no? Ahorita ya no se le puede decir nada a nadie, ¿no? Todo el mundo anda o bien alterado o bien sensible, ¿eh? Entonces, ya no se le puede decir nada a nadie. Entonces, hace falta, aquí se nos dice, pues, por una parte es la disciplina, y una vez que yo quiero cambiar, pues necesito disciplina. Pero si no sé que tengo que cambiar o corregir esto, pues ¿quién me va a decir? Nadie, ¿verdad? Porque nadie quiere meterse en problemas. Entonces, sí hace falta en nuestra sociedad, más allá que el decir, pues faltan valores, pues ¿por qué faltan valores? Porque a lo mejor nadie los está transmitiendo, ¿no? Y será bueno lo que aquí nos señala pues es este texto. Siguiente tema o parte que nos habla pues doctrina es sobre el ser humano. Vamos a leer una parte del capítulo 16 y otro del capítulo 19 de los Proverbios. Ahí así 16, capítulo 16 y capítulo 19. Ahí el que quieran agarrar de los dos. Y leer algunos de estos proverbios que nos hablan acerca del ser humano. Por ejemplo, quienes están ahí en el capítulo 16, comienza hablando del hombre, ¿verdad? El hombre tiene proyectos, dice Yahvé la última palabra. El hombre piensa que su conducta es limpia, pero Yahvé juzga las intenciones. Entonces nos comienza a hablar del hombre, cómo actúa el hombre, y estos primeros proverbios ponen a Dios, ¿no? Así como esa comparativa. El hombre cree que no pasa nada y Dios sí sabe lo que está haciendo. Pero más adelante nos sigue hablando del hombre. El hombre proyecta su camino, pero Yahvé asegura sus pasos. Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte, ¿no? Entonces nos habla así de muchas cosas. El hombre violento seduce a su prójimo y lo lleva por mal camino.
Entonces varios de estos, o más bien no solo estos capítulos, pero a lo mejor un poco marcados estos capítulos, nos hablan del hombre, ¿verdad? Como el hombre piensa una cosa, pero Dios sabe realmente lo que está pasando. Y en el 19, pues, más vale ser pobre y honrado que necio de labios retorcidos. Ese es el ser del hombre, ¿no? La necedad del hombre extravía su camino y su corazón se irrita contra Yahvé. La riqueza multiplica a los amigos, pero el pobre pierde sus amistades. Entonces, nos da enseñanzas del ser humano, del actuar del ser humano, del pensar del ser humano. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta matarlo. Hay uno que dice, corrige a tu hijo, como diciendo, no le va a pasar nada con que le agarres por la vara. Así menciona. Sí. Sí, será más adelante creo que menciona algo de... Entonces ahí podemos ya, por lo que leímos, pues vemos que algunas cosas pues de estos proverbios, o al menos en estos capítulos está más marcado sobre el ser humano. Nos habla del ser, cómo es el ser humano. El ser humano piensa en esto, el ser humano hace esto. Sobre el ser humano, entonces nos va a hablar primero sobre su naturaleza. Tiene un cuerpo creado por Dios y un hálito vital. Lámpara encendida por Yahvé que penetra hasta el fondo de las entrañas. Es principio de su vida intelectual y conciencia, que descubre su conducta moral. Entonces ya esta parte del alma, pues lo que se entendía ya en la filosofía griega desde antes de Cristo es un hálito vital, un aliento que hace que estés vivo. El hálito vital es el alma. Sí. Pues este hálito vital es lo que anima, pues, o lo que mantiene, lo que le da vida al ser humano. Y es algo que Dios da, que enciende, es una lámpara que enciende Dios. Y que es principio de su vida intelectual y conciencia. No solamente le da vida al ser humano, sino que también su inteligencia y su conciencia. También nos va a hablar de la inmortalidad del alma, o se pregunta pues sobre la inmortalidad del alma. Los autores de los proverbios afirman la supervivencia de las almas. El hombre después de su muerte desciende al Seol, morada de los muertos, representado como un monstruo insaciable que engulle a todos los vivientes cuando dejan de existir, situado en las profundidades de la tierra. Pues esta visión es muy antigua, no es solo de los judíos, el lugar de los muertos, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Los muertos no pueden andar aquí entre nosotros, ¿dónde están? Y entonces se habla del lugar de los muertos, debe de haber un lugar para los muertos, ¿no? Y entonces ellos hablan así del lugar de los muertos, y a los judíos le llaman así el Sheol. Aquí viene nada más así Seol, pero creo que tiene no es una pena, es como es parte
pareciera un acento, pero es como un espíritu, no sé cómo se llama. Entonces que le da esa pronunciación como de Sheol. Pero se entiende eso, el lugar de los muertos, y aquí ya nos dice pues que está situado en las profundidades de la tierra. Lo que entendían para ellos pues así era. Ya veremos en la filosofía griega, por ejemplo, que Dante desciende, tiene que pasar ahí por una parte donde nadie puede pasar, pero él sí pasa ahí en una canoa o no sé qué sea, y ya visita el lugar de los muertos, ¿no? Es donde fue Cristo mientras estuvo sepultado. Sí, cuando dice que descendió a los infiernos, la palabra original, o sea, infierno, significa como dentro de la tierra, inferno, como dentro de. Entonces, originalmente la palabra infierno no significa el lugar del diablo, pues, el lugar del demonio, de los demonios, sino el lugar de los muertos, el lugar dentro de la tierra. Y por eso se identifica con las flamas, porque dentro de la tierra pues hay flamas, ¿no? Sale lava, pues, imagínate. Entonces, por eso se identifica con el fuego. El lugar de los muertos pues era el lugar de fuego, y de ahí la visión o el lenguaje se transforma, pero originalmente ese texto, que es mucho más antiguo, el descendió a los infiernos, no significa que fue a visitar al demonio, ¿no? Sino al lugar de los muertos. Como los muertos no podían vivir en el cielo, pues en algún lado estaban. Entonces Dios los llama. Jesucristo, una vez muerto, pues ha pagado por ellos con su sangre y les abre las puertas del cielo. Entonces ese es el signo, ahí en la Capilla Sixtina, en esta imagen de la creación, pues que aparece Cristo y las almas detrás de él van flotando hacia el cielo. Pues a eso se refiere, pues. Y en hebreo, pues el nombre ese es el Seol. Ya la palabra latina, pues será el infierno, pero no se identifica con el lugar del demonio, sino con el lugar de los muertos. Ya posteriormente es que nosotros le hemos ido dando esa parte pues del infierno como el lugar del demonio. Con mucha frecuencia se afirma que la sabiduría confiere la vida, pero la perspectiva parece ser siempre terrena, de modo que la idea de inmortalidad ética o fue desconocida para los sabios o la consideran como algo sin importancia para la vida práctica. Es decir, aquí nos dice la sabiduría da vida, pero ¿a qué se refiere? A la vida terrena. No se refiere a la salvación, pues. No es que la sabiduría te va a dar la salvación. Entonces el tema de la salvación o de la trascendencia después de la vida no se entendía nada más que el Seol. Todos, sean buenos o malos, todos van al mismo lugar, ¿no? Ahí al basurero. O pues ya cada quien lo entendía como el lugar de oscuridad, no sé, pues. Pero entonces, cuando nos hablan en los proverbios de que la sabiduría confiere la vida, se referirá más bien a eso, a una vida saludable, una buena vida, una vida feliz, una vida larga. También está el tema de la retribución que ya mencionamos. La concepción tradicional del pueblo, las obras buenas son recompensadas en esta vida y las malas reciben en ella su castigo. Entonces, el tema de la retribución así estaba antes, por ejemplo, del libro de Job. Las obras buenas se recompensan en esta vida y las obras malas también se castigan en esta vida. Pero ya después pues, la reflexión va a decir, oye, pero pues hay gente mala que le va bien, ¿no? O hay gente, o yo sí soy bueno, rezo, ayudo y esto, y pues me morí bien pronto, o me estoy bien enfermo, bien mal. Entonces se surge esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? Y el judío, pues la respuesta que encontraba, pues era que
vas cargando los pecados de tus antepasados. O sea, yo soy bueno, yo rezo, yo hago ofrendas, yo ayudo, ¿y por qué me pasó esto? Pues porque tus antepasados te aventaron sus pecados. Como todavía no pagaban ellos sus pecados, su deuda se te fue a ti, como en las tiendas de raya. ¿En serio? Con intereses. Así, o sea, así lo entendían ellos, pues, como si el querer ver la falta todavía de la revelación plena, pues nos hace querer encasillar a Dios como en una persona humana. Ah, me debes tanto y se murió, pues ahora tú pagas, ¿verdad? El que sigue debe. Pues esa idea del judío, pues así se irá viendo. Entonces, cuando aquí se nos habla de que la sabiduría confiere la vida, se va a hablar pues más bien de esa larga vida, ¿no? que es común encontrarla pues en varios textos del Antiguo Testamento. Entonces, no hablará de la vida eterna, sino de la vida terrena. A la hora de la muerte todos descienden al Seol para llevar allí la vida antes indicada. El premio que se concede a los buenos es una vida larga, feliz, próspera, llena de honor, riquezas. Por eso cuando se hablará de Salomón, pues se hablará de todo esto, ¿verdad? Que sí le fue bien, pero o sea, es fruto de la sabiduría. Un buen hombre ante Dios y los hombres. El castigo de los malos es el deshonor, la desventura, la ruina y la muerte prematura. Hay algunos textos en los que parece haber una afirmación de la retribución en el más allá, pero son desde el punto crítico dudosos. Podremos encontrar uno que otro proverbio que pareciera que sí nos habla como de una vida posterior, pero no sabemos si son realmente del tiempo o no. Ya más adelante veremos esta parte de la canonicidad. Los autores del libro contestan que también los buenos precisan ser purificados, pues ninguno está totalmente exento de pecados. Pues ya desde aquí se nos habla también de eso, ¿eh? Ya pues, siempre ha habido gente que se sienten santos, ¿no? O en este caso pues justos. Y entonces los autores del libro dicen que también los buenos necesitan purificarse, porque no hay ninguno que esté totalmente exento de pecado. Entonces son realistas, no viven en una ilusión de decir, pues sí hay gente que de plano pues nunca peca, ¿no? Pues, ellos son conscientes y escriben ahí. O sea, si alguien dijera eso, pues no. También los buenos necesitan ser purificados. Sobre la doctrina, antes de pasar a la siguiente sección, que es la doctrina moral, podemos ver el capítulo 30, versículo 15. Versículo versículo 15 y siguientes hasta que se acaba, creo, que utiliza esta parte o este recurso literario con los números. La sanguijuela tiene dos hijas, Dame. Una se llama Dame y la otra también. Pues nomás puro dame, ¿no? Puro pedir y nada de dar. Hay 3 cosas insaciables y 4 que no dicen basta. El abismo, el vientre estéril, la tierra que no se harta de agua y el fuego que no dice basta. Pues esta manera de escribir así con los números, que normalmente cuando vamos a encontrar no nada más en este libro, y será es una manera de escribir que llama la atención, ¿no? Y esta parte, hay 3 cosas y 4, o sea, todavía más, o sea, como que van creciendo, ¿no? Son
acaban y van creciendo. Hay 3 cosas que me desbordan y 4 que no comprendo: el camino del águila por el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en alta mar y el camino del hombre hacia la doncella. Fíjense cómo de la muerte. va enumerando y va diciendo cosas así que tú dices, ah, sí, cierto, ah, qué chido, que el águila, que esto, y luego le avienta al hombre, órale, tú también. Entonces, esta manera de escribir, esta enseñanza, pues, al menos en este libro, esta sección del capítulo 30, 15 y hasta que se acaba, trae aquí dice en la Biblia proverbios numéricos, ¿verdad? Pero es este recurso literario de escribir así con números. Y llama la atención pues esta manera de escribir, de estar ahí plasmada. Es otra manera de los proverbios, no nada más decir es bueno hacer esto, es malo hacer esto, sino va enumerando, ¿no? Hay 4 cosas que están mal, esto sí es cierto, esto también, y tú, órale. Lo que se me hace curioso, que como aquí que dice, hay 3 cosas insaciables y 4 que no se dicen. También en lo que les leí el otro día del capítulo 13 que decía, hay 6 cosas que aborrece Dios. Sí. Mejor dicho, 7, va aumentando. Sí, porque esa manera de escribir significa eso, o sea, van creciendo. Hay 3, pero ya salió otra, porque como no se cansan, van creciendo y no se acaban. Entonces, sí hay pues más proverbios y en la Sagrada Escritura más textos que encontraremos así, incluso en cualquier libro pues, pero esta sección es como toda de corrida, es como si fuera un cántico, ¿verdad? Con este recurso literario. La doctrina moral del libro: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ya lo hemos dicho pues muchas veces. Ha de ser exigencia básica y primordial de toda auténtica sabiduría. Segundo, la práctica de las virtudes y la huida de los vicios. En particular, se exhorta a practicar la humildad y evitar el orgullo. Ya decíamos, como los proverbios son prácticos para la vida, pues eso es esencial para la sociedad. La humildad y evitar el orgullo. Expresiones que nos recuerdan a lo que Jesucristo va a enseñar, ¿no?, en el Evangelio. Entonces, en particular, la práctica de la virtud, huida de los vicios, pero ¿cuál es, como por dónde empezar o cuál será la base de todo? Pues la humildad y evitar distanciarnos del orgullo. La moral familiar: el matrimonio se supone que es monogámico, de una sola pareja. Se recomienda a los esposos la fidelidad conyugal como factor importantísimo para el bien familiar. Se hablará, por ejemplo, hay una sección, o no sé si son partes salteadas, que habla, por ejemplo, de la mujer adúltera, de esta parte pues que divide, ¿no? Entonces el matrimonio se supone, es una sola pareja y se recomienda esa fidelidad como algo muy importante para el bienestar familiar. Los padres tienen la educación de educar a sus hijos. Su educación constituirá una fuente de alegrías para ellos, tarea que corresponde también a la madre. Entonces ya para el judío esto será muy importante. El judío entiende bien que él tiene que educar a sus hijos. Antes que pensar en la sinagoga o en la escuela o en eso, el judío entiende bien que él tiene que educar a sus hijos. Y es una labor importantísima. No es así como que, a ver, o a ver que hay que la calle los eduque, no. Aunque sea un buen pueblo, pues cada familia tiene muy marcado el deber y el valor de educar a sus hijos como una obligación muy importante.
Las relaciones sociales, los sabios no se limitan a la moral individual y a la vida familiar, sino que dan también principios y normas que deben informar las relaciones sociales entre los hombres en general y entre ciertas clases en particular. Leímos creo que en los 16 y el 19, por ejemplo, nos va a hablar de los reyes, ¿no? Los reyes deben de actuar así. Entonces ya nos va a hablar de estas como clases sociales. Entonces, a todos tienen que vivir los valores, las virtudes, la sabiduría. No es para uno, para que te vaya bien y esto, ¿no? Es para todos. Entonces, ahí en estas relaciones sociales, estos principios, estas normas son generales, incluso va a hablar en particular pues, de estas clases sociales, qué le corresponde o qué debe hacer cada uno de ellos. Se debe de evitar devolver mal por mal, alegrarse del mal ajeno, despreciar a los demás, especialmente al pobre, porque esto indigna al Creador. Entonces, enseñanza que aparecerá también en el Evangelio. Una de las cosas que recomiendan con más frecuencia los proverbios es el buen uso de la lengua. Para una sociedad, pues, y antes no había redes sociales, pues era la lengua, ¿no? Todavía, pues, lo mismo. Entonces, para algo que se recomienda con gran frecuencia es el buen uso de la lengua. Tal será el fruto. Es preciso decir la verdad y ser parco en el hablar, lo que es indicio de sabiduría. Y evitar la chismorrería, la maledicencia, la calumnia y sobre todo el falso testimonio, que es severamente condenado. En algunos ejemplos o historias de la Sagrada Escritura, cuando alguien da falso testimonio y es descubierto, pues es llevado a la muerte, ¿no? Porque ya no se puede confiar en eso. Normalmente, si en algunos ejemplos que nos hablará la Escritura, cuando alguien da mal testimonio del otro y ya después se descubre que no era cierto, se le condena a la muerte. Pues así de grave, pues sí, ¿no? Ya. Es algo pues que se hacía pues por bien de la sociedad. Será muy importante este buen uso de la lengua. Si se acuerdan que a uno de los profetas le quemaron, en una visión, un ángel le quema la lengua con una brasa. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, Isaías. Así es. El primero. Broto. Entonces será muy importante por todo esto, ¿verdad? Porque tiene muy claro pues, que es muy importante el buen uso de la lengua. No mentir, no chismorrear, no dar falsos testimonios. Entonces, ante esa tensión o dificultad, pues esta imagen de purificar pues, la lengua del profeta será importante para el pueblo. También para los amigos tiene sus normas los sabios. La amistad no es solo para hacerse compañía, ni ha de tener como móvil los beneficios que las riquezas del amigo pueden reportar. Ya leímos por ahí alguna, cuando tienes muchos amigos, cuando no, se van. Entonces será algo que en la Sagrada Escritura y en estos libros sapienciales y también en este Proverbios aparecerá. ¿Su libro es igual a uno o no? ¿Sí? Sí. Ahí en la 20, el párrafo que está antes de la inspiración y canonicidad, que comienza diciendo moral de los proverbios, ese hay que leerlo cada quien.
Cristo. Con este párrafo se concluye como la reflexión doctrinal, la enseñanza del libro de los Proverbios. No sé si alguien quiera opinar o comentar algo de esta conclusión. Pues aquí a lo que yo puedo entender es que estos proverbios, los sabios de los proverbios, no condenaban pues a las personas que eran como que no conocían la religión. O sea, era más bien como para las personas en general. Ya cuando llegó el Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo ya fue diferente. Eso es a lo que yo aquí menciono más o menos. El amor al prójimo. Bien. ¿Alguien más de lo que han leído, de lo que ya estudiamos y con esta conclusión? Sobre la tierra, Sí. y mantener sus recompensas. Bien. Yo a mí me deja la parte como personal que la invitación, aunque no hable precisamente de nuestro Señor por los hechos o las palabras que menciona, sí va pegado ahorita pues a la actualidad que vivimos, a lo que el Señor quiere. Y aquí, bueno, la otra parte es que nos dejamos, o sea, nuestra moral ahorita en la actualidad está dominada por motivos egoístas humanos. Y sí es cierto, ahorita esas son, yo creo que parte de las principales por las cuales estamos ahorita cayendo o estando alejados por ser egoístas. Sí. Y me habla pues de que tengo que tener un camino, o sea, recto, como el Señor lo haría, pues. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué concluyen ustedes mismos del libro de los Proverbios? Pues es una guía a seguir. Así como en general, es un herramienta de trabajo. Pues como una revelación, como que fuera motivo humano para colocarnos nosotros en el camino a la salvación, para el bien propio de nosotros y de los que nos rodean, para nuestra propia salvación. Sí. Pero sin embargo, No lo sé. no, porque dice aquí que la moral está dominada por motivos egoístas y humanos, No es ¿verdad? tan fácil tampoco. Si seguimos de verdad. Sí. Pues en conclusión, pues hasta aquí tenemos que esta conclusión, o sea, es un pequeño párrafo que incluso su redacción está un poco, a lo mejor no es lo mejor, pero en lo que nos intenta decir tal cual es que el libro de los Proverbios, como dijimos al inicio, son enseñanzas prácticas, nada más que religiosas. Entonces son enseñanzas prácticas. Por lo tanto, estos proverbios, su motivación, como aquí lo dice, es egoísta, ¿no? O sea, haz esto para que tengas riquezas, haz esto para que tengas larga vida, haz esto para que te vaya bien. O sea, la motivación es que me vaya bien en el ámbito humano, pues. ¿Por qué? Porque no nos va a hablar de la vida eterna, porque todavía no está esa revelación.
de la vida eterna si para ellos no estaba ese concepto, ¿no? Entonces, digamos, estos proverbios tienden a un bien simplemente humano. Pero con lo que hemos estudiado, pues habría que complementar esta conclusión, porque los proverbios nos hablan de que por encima de esta sabiduría práctica está el temor de Dios. O sea, no es que se quedan en puro, échale ganas para que tengas una buena casa, pues no. Porque todo esto, estas enseñanzas prácticas se ven superadas por esa sabiduría moral, que sí está contenida, ¿no? Ya hablamos de esta temática moral. Entonces, y por encima de todo eso, el temor de Dios. Esta sabiduría de dónde proviene, de Dios. Entonces, por ello vamos a hacer menos estos proverbios, porque son muchos en solo el orden humano. No, ¿por qué? Porque sí son buenos, son para toda nación, no son solo para el creyente judío, y son comprobados, pues, no es que me los inventé de la manga, ¿verdad? O son mágicos, pues di 1, 2 y 3 y va a pasar esto, ¿no? O sea, ya decíamos, surgen de la observancia, ¿no? Ya hemos visto que pasa esto, que pasa, entonces cuídate de esto, no hagas esto, haz aquello. Entonces, los proverbios están fundados en la experiencia de la misma gente. Entonces, que son buenos, se cumplen, son importantes, sí. Entonces, como conclusión, o cada uno podemos sacar o complementar nuestra conclusión de estas enseñanzas así. Tampoco es decir, no, los proverbios nomás son para que te motives, ¿verdad? Y le eches ganas y tengas una casita y tengas honor y tengas, ¿no? Porque también nos hablan de cosas morales, de cosas religiosas, de cosas espirituales, y esta sabiduría que está fundada no solamente en la sola experiencia, sino también en Dios, que es creador y que ha creado la sabiduría. Entonces, a esta conclusión, pues sí, aquí nos invita o nos lanza, pues, como ya la revelación del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, sí está bien, pero no llega a ser la revelación plena. Y lo sabemos. Ya sabemos, ¿verdad?, que al ir al Nuevo Testamento, pues tenemos que ir ya vislumbrando que está la revelación plena. O de qué habla el profeta cuando nos dice de un Salvador, de un abogado, pues está hablando de Jesús, ¿no?, del Espíritu. Pues ya a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, pues podemos entender muchas cosas del Antiguo. Pero no por eso estos proverbios son simples enseñanzas humanas, sino que tienen su valor tanto práctico como también en ser originados en Dios, en esa sabiduría. Y que aparte nos transmiten el temor de Dios. Hay no me acuerdo si leímos uno de estos, el 16 o el 19 que leímos, toda la primera sección nos habla de Dios, ¿no? Entonces, ahí podemos, si alguien nomás así leyera esta conclusión, diría, no, pues no, como que. Pero ya con lo que estudiamos y con lo que leímos, pues tenemos que complementar esta conclusión. No nada más decir, son prácticos, pero pues no tienen fe. No, sí bien. Y pues ya para la siguiente vemos la inspiración, canonicidad, textos y versiones.